graduada del programa Liderazgo, Gestión y Espiritualidad del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador y magíster en Teología Práctica con mención en Pastoral Urbana en Fatela. Posee un título de doctora en Medicina y Cirugía otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fue presidente del Consejo Nacional de Educación Teológica, CONADET, en Ecuador y presidente del Comité Zonal 1 de Manabí para ANAFE. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional Femenil del Ecuador, ANAFE, y secretaria del Cuerpo Administrativo y líder del Ministerio de Discipulado de su iglesia, además de ser parte del equipo de Amada 2022. Así que, amada Luz Marina, este tiempo escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Muy buenas tardes, mis hermanas. Yo sé que esperaban un receso más largo, pero yo no sé si ustedes me pueden conceder un favor. Si pueden estar más al centro, las que pueden, no se obliguen, porque yo quiero verlas mientras converso, mientras les doy este taller. Gracias, mis hermanas, por esa voluntad. Gracias a la hermana Isabel por sus palabras de presentación y quiero que tengan la cartilla cerca de ustedes para ir marcando lo que está allí por completar o que se ha resaltado. No es mucho, pero vamos a irlo trabajando. Allí hay que completar algunas tareas y ustedes la van a ir llenando. Vamos a orar un ratito. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes. Sé, Señor, que hay mucho que ver, mucho que hacer, pero han decidido estar en este lugar. Y queremos que tú utilices cada una de las palabras que vamos a decir y todas están basadas en tu santa palabra. Que sean de edificación y que vuelvan con fruto como tú lo has prometido. Te rogamos tu bendición y tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas queridas, ustedes saben que lo más importante que tenemos en la vida son las relaciones. Cuando yo era adolescente, estaba de moda una canción que decía, viva la gente. Es lo que nos gusta más. Viva la gente, las hay donde quiera que vas. Y tienen razón, la gente es lo que más nos gusta. El tema de este taller es, como dijo la hermana Isabel, las mujeres y las relaciones rotas. Como no tenemos más que 40 minutos alrededor de eso, no vamos a poder ver todos los casos de relaciones rotas. Entonces yo quiero enfocarme más en principios. Y empezaré diciendo que estoy de acuerdo con lo que John y Stacy Eldredge dicen en su libro Cautivante. ¿Qué dice? Que las mujeres tenemos la imagen de Dios, pero en una manera que solo el género femenino puede expresar. Dios quiso revelar algo sobre sí mismo. ¿Qué? Dios es relacional. Y eso lo vemos porque es un Dios trino, ¿no? Es un Dios 3 en 1. Y eso también se ve en nosotras, porque a las mujeres nos importan las relaciones más que cualquier cosa. Por eso somos románticas, estamos con las citas, ¿no? En lo de los hijos. Y como hemos visto durante estos días, es que ese es el diseño profundo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que más nos importan a las mujeres? A ver, lo primero, con los cónyuges. Nada de que los hijos, nada. Lo primero son los cónyuges. Y luego los hijos, y si tienen cónyuges, también las relaciones con ellos.
con los padres y hermanos, con los hermanos de la iglesia, con toda la iglesia, con los amigos más cercanos, con compañeros de estudio o trabajo, con los vecinos, etc. Las relaciones más importantes. Pero tristemente, demasiadas veces, esas relaciones se han visto rotas, quebrantadas, han estado lesionadas, perdidas. La primera tarea que asoma allí es marque cuál es el frente de sus conflictos, actual o pasado, ¿no? Ahora, es una realidad que existen relaciones rotas. ¿Por qué se rompe una relación? ¿Por qué? Generalmente a causa de conflictos no resueltos apropiadamente. Conflictos de los que a veces somos conscientes, pero que a veces no nos damos cuenta, sino cuando ya está estallando. Siendo pues el conflicto lo que generalmente rompe las relaciones, es necesario que nosotros miremos algunas cosas de la naturaleza del conflicto. En primer lugar, ¿qué es conflicto? Es una palabra que viene del latín, confligere, que quiere decir golpear. Es interesante esto, ¿no? Conflicto quiere decir golpear. Pero veamos otras definiciones. Situación de tensión entre deseos o intereses opuestos. Divergencia percibida de intereses. Uno se da cuenta de que hay divergencia en los intereses. Una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos que son escasos. Creo que están subrayados algunas palabras. Ahora, hemos visto más o menos los conceptos, qué es el conflicto. Ahora quiero ver las causas del conflicto. Y hay algunas que yo considero que debemos mirar. La primera es la singularidad del ser humano, la singularidad de cada ser humano. Nosotros no podemos pensar que no vamos a tener conflictos, que no debemos tener conflictos, que no deben existir, o que si tenemos conflictos somos personas inmaduras o somos creyentes carnales. Debemos tener claro que el conflicto no es pecado. ¿Sí? El conflicto no es pecado. Siempre que haya dos personas, va a haber diferencia de criterios. Y esto puede generar conflictos, porque cada ser humano es único, es singular, tiene sus características únicas, singulares. Entonces el conflicto es inevitable cuando dos personas viven juntas o trabajan juntas. Y cuando se refiere al matrimonio, no siempre se puede estar de acuerdo, a no ser que uno de ellos siempre se someta y sea como un títere del otro. Algunos quisieran, ¿no?, que sus cónyuges fueran como títeres, pero no es así. Podríamos enumerar una lista de cosas que pueden llevar a enfrentar o a que surja un conflicto. Por ejemplo, miren, querer dormir o tener relaciones sexuales con luz apagada o con luz prendida. La forma de sonarse la nariz, ¿no?, o de roncar. El hábito de cerrar o no cerrar la tapa del inodoro. Eterno conflicto. Pasar por el piso recién trapeado. Mi hijo es campeón para hacerlo. Mi nuera se queja. Querer dormir con la ventana abierta o cerrada. Aquí hay algunas peruanas, ¿verdad? ¿Conocen al pastor Israel Mandujana? Él contaba que cuando se casó, él se casó con una nórdica. No me acuerdo si es sueca o de Dinamarca, por allí. Y dice que cuando ya ellos fueron allá a la tierra de ella, una noche ya se iban a acostar y ella con la ventana abierta porque así duermen allá. Y él se moría de frío. Primer conflicto, ¿no?
Puede ser hacer ruido al comer o hasta el simple hecho de meter o no el pan en la leche. Algunos creen que es mala educación, pero dicen que los ingleses lo hacen, que hasta la reina, la difunta, ¿no? También lo hacía, no sé. Ustedes pueden tener una lista infinita entre las causas de conflictos, pero las más comunes han sido determinadas, especialmente en las relaciones de pareja. El manejo del dinero. Eso no es una fuente de conflictos, ¿verdad? Ahora, en la pandemia se dio mucho el caso de que los jefes de familia perdieron su empleo. Y cuando los hombres no están en posibilidad de ser el que alimenta a la familia, el que genere los recursos, pierde su autoestima, se siente desvalorizado y hasta se enferma por las preocupaciones, vienen las facturas que no pueden pagar y puede haber enfermedades por este tipo de cosas. Y si la mujer está para decirle, como el caso que contaba la hermana Isabel antes, o sea, ¿por qué no das plata? Mira que no hay. Entonces, más conflictos se generan. Otra causa de conflictos es quién cuida a los hijos, ¿no? El cuidado de los hijos. Cuando yo estaba dando el seno de mi primer hijo, y ya estaba cansada, y el niño lloraba, y él no se levantaba, a mi marido. Y yo le decía, ayúdame, y dice, ¿acaso que yo puedo dar el seno? O sea, trabajo doméstico, aseo, arreglo de camas, sacar la basura, etcétera. Ocio y tiempo libre. Las diferencias entre hombres y mujeres que nosotras estamos peleando para que sigamos siendo diferentes y no nos pongan a todos en un solo saco. Pero esas diferencias aseguran muchas áreas en desacuerdo. Recuerden la singularidad de cada ser humano. Incluso en las relaciones generales, los hombres y las mujeres vienen de diferentes trasfondos y tienen diferentes intereses o maneras o cosas que les gusten, maneras de relacionarse. A pesar de que las personas por lo general se las arreglan para ignorar sus diferencias, finalmente ese brillo va a perderse y surge el conflicto. Se apaga la emoción del enamoramiento y cuando se casan aterrizan en las realidades de cada uno. Entonces, primera causa, singularidad del ser humano. Otra causa es necesidades no satisfechas. Recordando las definiciones del conflicto, es interesante recordar que aparecían algunas palabras que me parecen clave. No sé si están allí, creo que hay que pasar. Deseos, intereses, recursos. Los deseos y los intereses, hermanas, tienen que ver sustancialmente con necesidades. Ahora, ¿cuáles son las necesidades humanas? La pirámide de Maslow. Este hombre esbozó una teoría, ¿no?, de las necesidades humanas, pero aunque es una teoría, sí dan una imagen más o menos cierta de estas necesidades, realidades muy importantes. En la base están las necesidades fisiológicas, físicas o biológicas, como ustedes están allí, que incluye incluso sexo, como un impulso, como un deseo de procreación. Le siguen las necesidades de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. En el centro está la necesidad de afiliación o de pertenencia, ¿no? Ser parte de y tener amistad, afecto, intimidad sexual, que es distinto de lo primero que vimos. Y arriba están las necesidades de reconocimiento y en la cúspide la necesidad de autorrealización. Entonces, es importante que cada una de nosotras analice cuando se da un conflicto, qué necesidad no ha sido satisfecha en las dos partes implicadas en un conflicto. A veces los conflictos se dan porque no se
satisfacen las necesidades más básicas, pero muchas otras tantas es por las necesidades de pertenencia, de reconocimiento, de autorrealización. Gary Chapman, no sé si ustedes han leído el libro 5 lenguajes del amor. ¿Hay algunas que lo han leído? Ya, yo creo que todos debemos leer ese libro. Es muy importante. Les recomiendo. Dice, la necesidad de sentirse amado es una necesidad emocional primaria del ser humano. Hay que aprender a distinguir los distintos lenguajes primarios del amor y estar dispuestos a llenar el tanque emocional de nuestros cónyuges e hijos. Lenguaje primario, ¿cuál es la manera en la que yo percibo que soy amada? Y él da 5 grandes grupos, a ver si algunos los recuerdan. Palabras de afirmación, la hermana Isabel habló bastante de eso en antes. El toque físico, el regalo, y dice, el regalo mejor es el 1, porque las cosas que se dan te hacen acordar del que alguien te ama. ¿Qué más? Tiempo de calidad y el último, actos de servicio. Me encanta que ustedes hayan leído ese libro, Actos de Servicio, porque es muy importante eso, ¿no? Y hay que saber distinguir ese lenguaje para poder llenar el tanque emocional de nuestros hijos. Entonces, necesidades no satisfechas. Tercera causa, factores de relación. Por otro lado, el conflicto puede darse por problemas de relación en la que tienen que ver la existencia de emociones muy fuertes, estereotipos de roles y de funciones. Aquí les cuento algo entre mi padre y mi madre. Se casaron y como al mes mi mamá estaba cocinando, él era mecánico, y como recién empezaban, sobre la mesa en que él trabajaba, limpiaban, ponían una cosa gruesa y ahí comían. Y decían que mi mamá estaba cocinando y dijo, Eduardo, no seas malito, ponme los cubiertos. Y mi papá, no, eso no me toca a mí. Porque en la casa de él era el niño bonito, nunca había hecho eso. ¿Y saben qué sucedió? Un mes sin hablarle, porque mi mami era orgullosa en ese tiempo, y como un mes sin hablarle. ¿Pero por qué? Porque los roles, las funciones estaban, aquí había estereotipos, ¿no? Y a veces suele pasar, cuando uno va al matrimonio, se encuentra que en mi familia se hacía de una manera y en la familia del otro se hace de una manera distinta. ¿Qué más está aquí? Ya. También una pobre comunicación y el haberse entregado a la rutina. Factores de relación. Otra causa de conflictos, factores de la información. Otras veces el conflicto tiene que ver porque la información puede faltar, puede ser defectuosa o puede ser interpretada o valorada de diferente manera. Y por WhatsApp o en Facebook hay una foto, hay una imagen que se ha hecho bastante común en que están 2 personas paradas frente a un mismo número, que puede ser el 9 o el 6. ¿Tienen o no tienen la razón los 2? ¿Y qué hace falta para que se llegue a un acuerdo? O alguien les dice, muévase allá, y ponerse en el lugar del otro para mirar su punto de vista y darse cuenta que él tenía razón. Eso se llama empatía, ponerse en el lugar del otro. Pero hemos visto esas causas, pero hay una causa que es la causa de las causas y que podríamos llamar el corazón del conflicto. Santiago 4, del 1 al 3, creo que estamos un poquito despacios con las filminas, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué podríamos decir?
La raíz de los conflictos no resueltos viene del orgullo, el egoísmo, cuando en el trono del corazón del ser humano no está Dios, sino el hombre, el ser humano, que eso es el egoísmo. Y por eso la única solución es la regeneración lograda por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, segunda tarea que ustedes tienen, señale cuál cree que es la causa de un conflicto en su vida, actual o pasado. Ahora veamos consecuencias del conflicto. Al oír conflicto siempre pensamos en algo negativo, pero los expertos, que yo no soy una, dicen que también hay consecuencias positivas. A veces uno no lo cree. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que se dan cuando el conflicto no ha sido resuelto adecuadamente? Son relaciones rotas, lo primero. Y la otra es una cadena de emociones que se desencadenan, que se desatan o se exacerban. Y esas son y pueden empeorar o mantener el conflicto, porque llevan a tomar decisiones o a decir o a hacer cosas que empeoran la cosa, ¿verdad? Y a veces se puede llegar hasta todo tipo de violencias y de guerras declaradas con la consiguiente destrucción y hasta muerte. Es famoso en Ecuador el caso de esta chica que el propio esposo, un policía, la mató. ¿Qué generó eso? Conflictos no resueltos, aunque en Facebook todo estaba bonito. Es importante, hermanas, que cada una de nosotras acepte las emociones que está sintiendo cuando está frente a un conflicto, que las acepte, que las asuma, que también pueda ponerles nombre, identificarlas y también ponerle límites Ahora, ¿cuáles son esas emociones? Puede haber tristeza en todas las escalas, un sentido de desvalorización o pérdida de la autoestima. Las mujeres que hemos pasado por infidelidades, nos sentimos que no valemos nada. Y eso es algo que ocurre en los conflictos. También mucho dolor que puede que nos lleve a amargura, decepción, desilusión, desmotivación para servir, incluso en los ministerios de la iglesia. Cuando los líderes tenemos conflictos con ellos, ¿no? A veces tenemos la sensación de haber sido utilizadas. Otras veces tenemos deseos de venganza. ¿Y cómo nos vengamos? No cogemos un puñal, una pistola, pero ¿sabe qué usamos? La lengua. Y destruimos la reputación de la persona con la que estamos en conflicto. Irritabilidad, enojo, ira, ¿cuántas cosas más son emociones que pueden estar desatadas en un conflicto? Hay las emociones consideradas las negativas, ¿no? Básicas son ira, dolor, miedo, asco, pero hay un montón de secundarias. Eso les dejo como tarea, que busquen en internet y que ustedes vean si alguna de esas emociones ha sido desatada en algunas de sus conflictos. Las emociones por el desacuerdo no resuelto o por el resentimiento guardado, echa raíces difíciles de desarraigar, difíciles de arrancar, y puede llegar a tener síntomas de enfermedades físicas. ¿Cómo se llama eso? Enfermedades psicosomáticas, ustedes la conocen. Y la piel es una de los donde se ve más la piel, las articulaciones, hay artritis, el tubo digestivo, ¿no? Colitis y otras cosas, migrañas, bueno, el corazón, la presión alta, el azúcar, qué sé yo. Entonces, esto porque las emociones no han sido tratadas adecuadamente. Ahora bien, hermanas,
Las emociones no son pecado. Usted puede sentir emociones y fuertes. El problema o el pecado puede darse cuando lesionamos, cuando dañamos al otro, porque hemos dado rienda suelta a esas emociones. No la hemos canalizado, no le hemos dado nombre, no las hemos identificado. Por eso tenemos que pensar, analizar qué me pasa a mí y dar pasos para resolver el conflicto. Consecuencias negativas, relaciones rotas, emociones desatadas. Consecuencias positivas, cuando confrontamos y resolvemos el conflicto. Allí sí tenemos consecuencias positivas. Allí eliminación de las suposiciones y encontrar las realidades. Porque a veces uno supone cosas, pero cuando ya las habla se da cuenta de que ha estado equivocada. No sé si por allí leí que Meghan Markle ha pedido audiencia al rey Carlos III. Y dicen los ingleses, clear the air, o limpiar la atmósfera. Cuando hay un conflicto que uno resuelve, queda la atmósfera, el ambiente se mejora. Promoción del cambio y crecimiento, hay motivación. Se generan nuevas ideas y oportunidades. Así estimulan el análisis y la búsqueda de alternativas. Se refuerzan las relaciones y así se genera cooperación. Entonces podríamos decir que el conflicto pasa de ser ese algo negativo del que nosotros no queremos tener nunca, pasa a ser una oportunidad. ¿De qué? De crecer, de enriquecer una relación. Entonces hemos visto algunos aspectos de la naturaleza del conflicto y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, enfrentando el conflicto. ¿Cuál es el problema con el conflicto? Ya dijimos, los conflictos no son pecado. Las emociones no son pecados. ¿Cuál es el problema entonces con el conflicto? No resolverlos apropiadamente, no hacerlo conforme a los principios que se encuentran en las Escrituras. Cada persona actúa de una manera diferente ante un conflicto, dependiendo de sus actitudes, de sus trasfondos, de sus valores y de sus principios. Y es común que las personas siempre reaccionemos de la misma manera ante un conflicto. Podríamos llamar que tenemos diferentes estilos, pero bueno, los expertos han hecho como una división general y también la he conciliado un poco con la loma resbaladiza que utiliza ¿quién? Los ministerios, el peacemaker, ¿verdad? O pacificadores. Entonces, en términos generales, encontramos los siguientes estilos: respuestas de escape, respuestas de paz y respuestas de ataque. Entre las respuestas de escape, ¿qué es lo que más importa aquí? Es evitar o alejarse de un conflicto antes que en resolverlo. No es evitar que se dé el conflicto, ya el conflicto está, pero hace de cuenta que no existe, entonces los evita. Esta es una conducta muy común y se niega a aceptar que hay un conflicto o pospone confrontarlo. Y esto siempre es una forma incorrecta, a no ser que haya peligro de muerte, y allí sí hay un peligro extremo y hay que escapar. Entonces, si los de Ucrania pueden escaparse a otro país, se escapan, pues, ¿no? Acomodación es cuando una persona se amolda o cede a las exigencias del otro, pero no se ha conversado, no se ha tratado. Ahora, ¿por qué es incorrecta? Porque hay un anulamiento de la propia personalidad y eso no queremos, porque somos valiosas, nuestra personalidad vale, nosotros tenemos valores, tenemos cosas que también tienen que ser respetadas, ¿no? Entonces, las respuestas de escape no son correctas. Y luego están las respuestas de paz, que involucran un compromiso, es la reconciliación.
Y aquí se llega a un acuerdo justo y satisfactorio para ambas partes, en donde posiblemente algunos van a tener que hacer concesiones, pero mutuamente, en beneficio de la resolución del conflicto. Eso lo veremos más ampliamente. Ahora veamos las respuestas de ataque. Aquí las personas están más interesadas ¿en qué? En ganar y demostrar que tenían la razón, antes que en preservar la relación. Entonces aquí tenemos lucha directa, lucha indirecta y entrampamiento. Lucha directa. Aquí sí se da una discusión, pero con ataque. O sea, no es la discusión correcta, ¿no? Sino que allí sí atacar. Y se dice todo, las causas, las actitudes, pero generalmente uno está buscando privilegiar sus propios intereses, ignorando lo que necesita la otra parte o el bienestar. Lucha indirecta consiste en poner trabas a los planes o deseos de la otra persona o de la pareja, desviando la atención del asunto central que ocasiona el conflicto. Y aquí también uno puede estar dañando la reputación del otro. No hay un ataque físico, no hay no hay insultos, pero uno está desprestigiando al otro. Puede ser que ni siquiera mintiendo, pero está regando por todos lados lo que le han hecho a uno, ¿no? Y entrampamiento, cuando alguien está defendiendo a muerte algo que no tiene defensa posible, pero él insiste, entonces, y no hay manera de salir de allí. Ahora, también la tarea es identifique cuál es su estilo. ¿Usted los elude? ¿Los evita? ¿Se va? ¿Los niega? ¿Usted busca la paz o usted ataca? Cada una tiene que ubicarse allí. Bien, y ahora veamos algo que es muy interesante, el circuito del conflicto. Un psicoterapeuta ha identificado una secuencia común de eventos en la mayoría de los conflictos. Cada vez que empieza un conflicto se forma un circuito. Y ese circuito se cierra solamente cuando se lo resuelve, únicamente cuando se resuelve el conflicto. Por ello, nosotros necesitamos aprender cómo cerrar el circuito. Cerrar el circuito es resolverlo. ¿Cuándo se abre el circuito? Comienza con una ofensa. Alguien hace algo que ofende al otro y el otro usualmente resulta herido por la ofensa y el dolor da lugar luego al enojo, a la ira. Veamos un ejemplo figurado. Adela. Adela está molesta porque su pareja no le ayuda a lavar los platos. Dejemos allí a Adela. Mire, la ofensa es diferente para cada uno, ¿sí o no? A veces uno dice, ay, es que él se siente ofendido y dice, por una cosa chiquita. A ver, uno no puede juzgar porque cada cual se ofende y usted no se ofende por esa cosa, pero el otro sí. Entonces, puede ser que lo que yo considero una ofensa no es ofensa para el otro. A veces una persona dice algo o hace algo sin intención de ofender, pero resulta que otra persona sí se siente ofendida. Alguien me contaba que ella se casó y con todas las de ley y al poco tiempo su mamá le confesó que estaba resentida con ella porque se había casado y la había dejado sola. Ella ni sabía eso. Ahora, esas cosas pasan. Ya arreglaron la situación porque la mamá ya habló. Pero a veces uno no se entera de que alguien está en conflicto con una. Así es, ¿no? En este momento uno se encuentra en una loma resbaladiza, bien para el ataque o bien para el escape. Especialmente cuando el conflicto nos encuentra con la guardia baja y nos lleva a decir o a hacer cosas que luego lamentamos. A veces reaccionamos sin pensar
ni nos damos cuenta que estamos respondiendo mal. Entonces, en este punto, cuando se abre el circuito, uno puede llegar a tener que tomar una decisión crítica, ¿Resuelve el conflicto o lo deja pasar? Eso es cerrar el conflicto, es un acto de sabiduría. ¿Cierra el circuito o lo deja abierto? Sigamos con Adela. Ella decide responder al conflicto utilizando una estrategia pasivo-agresiva. ¿Cuál es? Ignorar, hacerse como que a ella no le pasa nada y lavar los platos que ella cree que el marido debe lavar. Y no le dice nada. ¿Cómo se llama ese arma? Silencio. A ver, ¿cuántas de ustedes, no me levanten la mano, han hecho esto? No dicen nada y están por dentro que hierven de resentimiento. Entonces, lava los platos y le retira el habla al marido. No le habla a mi mamá. No le explica nada y simplemente la ignora, impidiendo así resolver el conflicto. ¿Qué pasa eso con la pareja? Él está inseguro, está molesto, no sabe qué le pasa a la otra, no tiene idea, porque la otra no le dice, por favor, puedes, sino que ella ha hecho un propio drama y se ha quedado en silencio. Aunque ella piensa que esta estrategia es correcta para resolver el problema, evidentemente no es así. Así no se cierra el circuito. ¿Qué cosa por lo general impide cerrar el conflicto? Ahí ya está puesto, ¿no? El orgullo del que ya hablamos, ¿no? Cuando veíamos el corazón o raíz del conflicto. Cuando no se resuelve el conflicto, las relaciones quedan heridas. ¿Y qué nos manda la Biblia? La Biblia nos manda a cerrar el circuito. Mateo 18, 21 al 22. Pedro tenía unas preguntas para el Señor y ¿qué le contestó el Señor? No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O sea, 490 veces. A la 491 ahí dejamos. Era una manera de decir, te cansaste de contar, sigue perdonando, ¿no? Y Efesios 4, 26 al 27 que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cómo pecamos? Cuando no resolvemos el conflicto. Airaos, pero no pequéis. Después veremos sobre no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, pasos para cerrar el conflicto. Nosotros hemos visto que el orgullo puede evitar que se cierre el conflicto. Ahí queda abierto eso, el circuito. Pero si optamos por la decisión sabia, daremos el primer paso hacia una respuesta de paz que veíamos, hacia el compromiso del que hablamos antes. Porque para resolver el conflicto se necesita tomar la iniciativa para sanar la relación. Si usted y yo somos creyentes genuinas, tenemos que recordar otro principio. Dios se deleita en restaurar relaciones quebrantadas. Nuestro Dios es especialista en sacar del conflicto una preciosa enseñanza. No solo para que se restaure la relación, sino para que esa relación viva con un propósito. Efesios 2:13 nos habla que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. También el sanar relaciones nos da cercanía con los demás, pero también con nuestro Señor. Es clásico ese ejemplo de los ceramistas chinos antiguos, que cuando una porcelana muy valiosa, muy cara, tenía una grieta, ¿qué hacían? ¿Con qué la rellenaban? Con cera, pero también con oro. Con oro. ¿Ha visto usted porcelana china que tiene unos senderitos de oro allí? Porque se rellenaban con oro y entonces esa vasija ya no estaba quebrada.
tenía un valor mayor. Y eso eran unas huellas, una cicatriz de oro, diría yo, una que contaba una historia de verdadero amor. Cuando nosotros tenemos heridas, tenemos conflictos, tenemos eso, solamente el buscar al Señor, Él nos hace cercanos y nos restaura y nos da esa belleza, ¿no? Ahora, hermanas, ¿cuál es la relación más quebrantada que puede existir? ¿Cuál es la relación más rota que ha existido entre Dios y el hombre? ¿Y quién toma la iniciativa? Dios. Él tomó la iniciativa. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Hermanas, la persona más madura en el Señor, en la fe, es la que debe tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Por eso es inconcebible que dos cristianos no resuelvan un conflicto o que una cristiana no se esfuerce en hacerlo. Porque el Evangelio es la clave para la paz. La buena noticia de salvación, la restauración lograda a precio de sangre, eso es lo que nos mueve a ser agentes de paz. Mateo 5:9, para mí es el texto lema de esta tarde. La mujer creyente está llamada a ser restauradora de relaciones, una pacificadora, como dice Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto debemos esperar para dar este paso, para tomar la iniciativa? ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir lo más pronto posible. Y aquí volvemos otra vez a Efesios 4, 26 y 27. Ahora, en el calor del momento no es aconsejable, no es bueno ir y tomar la iniciativa y esperar unos minutos, no más, a veces, ¿no? Pero no debemos dejar pasar días. El pastor Pérez Millos, no sé si ustedes lo han oído en la BBN, a mí me encanta desde el púlpito con él, él decía que a él le gusta porque en Europa o en ciertos climas hay días que tienen más luz que otros, ¿o no? En Ecuador, en Colombia tenemos 12 horas, de 6 a 6 de la tarde, pero en algunos lugares del mundo hasta las 9 de la noche usted todavía tiene luz. Entonces dice, bueno, allá hay más chance de esperar, ¿no? Porque el día es más largo. Y si es con el cónyuge, eso implica que no me puedo ir a acostar sin haber resuelto el problema. Ahora, hay una situación, hermanas. El marido ha sido brusco, ha sido tosco con las esposas, va a la cama y cree que con tocar ya se ha resuelto el asunto. Las mujeres no. Necesitamos que nos pidan una disculpa, que nos den una explicación. Y allí sí podemos tomar la vitamina y dar la vitamina que hablaba la hermana Isabel. O sea, sí, pero nosotras no estamos a gusto si no nos hemos reconciliado, si no nos han restaurado. Ahora sí, veamos esos pasos hacia la reconciliación. Primer paso hacia la reconciliación: prepare su corazón. El libro de Proverbios tiene mucho que decirnos acerca de esto. ¿Qué dice Proverbios 4:23? El lema de Amada en Milagro: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y allá hay otros versículos en Salmo 139 que uno le pide: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y Primera de Pedro también dice: ser de un mismo sentir,
¿no? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, para resolver el conflicto se requiere humildad. ¿Y la palabra humildad viene de qué palabra? Humus, ¿qué quiere decir? Tierra. Es decir, saber que nosotros no somos más que tierra. O sea, delante del Señor, ¿no? Y también se trata de confesar. Decía David que lo librara de los pecados que le eran ocultos, pero también hazme ver, Señor, ¿dónde está? Para poder confesar bien al Señor, pero también a aquel contra el que hemos pecado. Y en este paso de preparar el corazón es donde sacamos la viga de nuestro propio ojo. ¿Usted es alguien que nunca ha ofendido? ¿Usted nunca ha pecado contra otro? Levante la mano para yo poner una velita y rezarle alguna hacerle una manda, ¿no? No. Todos pecamos unos contra otros. Siempre debemos tener en nuestra mente esto. Nadie me ha ofendido a mí más de lo que yo he ofendido a Dios. ¿Sí o no? Nadie me puede hacer a mí una ofensa que no haya sido peor contra el Señor. ¿Y él qué hizo? Él fue a la cruz por mí. Pedro le decía al pueblo de Israel, ustedes han matado al autor de la vida. Y el autor de la vida, estando ya en lo alto del madero, ¿qué decía? Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren ustedes. Ahora, preparar el corazón, aparte de la humildad, aparte de la confesión, me está diciendo que ya se acaba el tiempo y no hemos llegado a nada. ¿Cuánto tengo? Ya me perdí. Ya, usted tiene que saber que usted toma la iniciativa, pero que no siempre va a obtener el resultado de paz. ¿Cuántos han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, la oferta de paz? Dígame, ¿cuántos? ¿Todo el mundo? El Señor murió y media humanidad o más lo ha rechazado, pero sin embargo, Él tomó la iniciativa. Yo no sé, hermanos, ¿cuánto significa ese cartón? ¿Cuánto me queda? Entonces, miren, yo les aconsejo, ¿canto? 15 minutos, estamos bien, creo. Entonces, les recomiendo, hermanas, en esto el segundo paso es la confrontación amorosa. Confrontación amorosa. Tiene que ser con ese calificativo. Aquí se discute el conflicto, no peleando, sino que estudiando, analizando todo. Yo le aconsejo leer otro libro, 14 reglas para manejar conflictos en su matrimonio, que es un folletito. Eso, si para el box hay reglas, imagínense, ¿no? Entonces, aquí es importante usar los componentes de la comunicación, que son expresar, escuchar y responder. Pero sobre todo enfóquese en escuchar. Escuchar, no tanto hablar. Y escuchar con paciencia y con respeto, permitiendo que la otra persona exprese lo que hay dentro. Aquí no es, y también hay que ver dónde y cuándo se confronta, ¿no? No el domingo cuando uno va a la iglesia o cuando y justo hay cena y van discutiendo en el carro, no. Entonces, una comunicación asertiva tiene que ver con decir las cosas con la mayor amabilidad posible. No se trata de atacar al uno al otro, es atacar el problema. Y esa es una cosa. Otro principio que me gustaría que ustedes tuvieran en mente es el servicio. Una pregunta que desarma a los contendientes es: ¿en qué
le puedo servir? Y es una herramienta que, si es sincera la oferta, va a ser de mucho bien, no solamente para evitar, sino también para resolver el conflicto. Un creyente comprometido con el Señor y con la restauración de las relaciones tiene el compromiso de glorificar a Dios a través del servicio. Porque la actitud de servicio es un pilar importante en la prevención y en la solución de conflictos. Jesucristo dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Pablo dice: servíos por amor los unos a los otros. Y si mirábamos para atrás, recordábamos que una causa importante del conflicto eran necesidades no satisfechas. Y el servicio tiene mucho que ver con satisfacer necesidades. Ya dijeron ustedes, uno de los lenguajes del amor es actos de servicio. Mi hermana tiene un esposo inconverso y ha tenido muchos conflictos. Y un día yo le dije: ¿qué tal, Margarita? Después de un choque de carro y moto, le digo: llega a tu casa y aunque tú estés con ganas de matarlo, anda y mídele el azúcar para ver cómo está, la glicemia. Y le recomendé leer ese libro, 5 lenguajes del amor. Le cuento que mi hermana ha hecho el esfuerzo por servir al marido. Y dice, volvió de Chile hace poco y dice: Maringo, a mí me dicen Maringo, me ha dicho hasta mi amor. Hace siglos que no le decía mi amor. Y yo le dije a ella que iba a contar eso aquí. El servicio, no por imposición, sino por amor, sirve para romper el círculo vicioso del conflicto. Tercer paso: ofrecer perdón, reconciliación. Un libro dice: ha estallado la paz. El perdón es vital para cerrar el circuito en un conflicto. Si no perdona, usted queda atrapado en el enojo y no conocerá nunca la dicha de relaciones restauradas, de corazones que han vuelto a ser tiernos por eso, ¿no? Y el ejemplo mayor está en Cristo Jesús, como dice Efesios 4, 31 y 32. El perdón es un elemento clave para resolver el conflicto. El perdón siempre va a involucrar muerte al yo y también involucra sacrificio. El perdón no es declarar inocente al culpable. Es un regalo que se da al ofensor. No perdonar es romper el puente por el que necesitamos pasar algún día. Debemos tener la humildad de saber que algún día estaremos al otro lado del puente y necesitaremos el perdón, como reza el Padre Nuestro en Mateo 6 y como dice, ahora me gusta Mateo 5:7 porque habla de misericordiosos. Y misericordiosos es capaces de sentir las emociones humanas, es de movernos a hacer el bien al otro, a ver qué necesita, cumplir necesidades, y eso también se llama empatía. Y el mejor lugar para aprender eso es en la familia. Entonces, hemos ofrecido perdón. Y hay 2 maneras de pacificación personal, sin necesidad de un agente externo, de una mediación. Es pasar por alto la ofensa, que es muy sabio, dice Proverbios. El buen juicio hacia el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y aquí hay una forma de perdón. ¿Por qué? Usted recibió la ofensa y usted decidió, pero es pequeña, no me ha lesionado. Y usted decide perdonar, lo cual es no acordarme de eso, no hablar de eso y no amargarme por eso. No es eludir, no, porque usted acepta que hay un conflicto, pero usted decide perdonar, pasar por alto. Es una decisión en la que usted está solo usted. Pero está la otra forma personal que es la reconciliación. Usted sigue las normas que da la Biblia, que aparecen en Mateo 5, en Mateo 18, y luego en Colosenses, ¿no? De perdonarse unos a otros. Usted toma la iniciativa, usted se presenta, usted va, porque usted es el más maduro. Y aquí si hay un diálogo, intervienen las 2 partes en conflicto. Cuarto paso,
restaurar la confianza. Esto es imposible sin que haya primero habido la decisión de perdonar, el ofrecimiento del perdón. Y se requiere creer. ¿Creer en qué? En la voluntad de paz que tienen ambos. Y no usar la ofensa para culpar o criticar. Volvernos históricos, como decía la hermana Isabel. Empezamos nuevamente a levantar aquello que dañamos. Perdonar a su ofensor, que usualmente es el esposo, el cónyuge, no significa que automáticamente volverá a crecer la confianza. Eso requiere tiempo, Entonces, si nosotros hemos preparado el corazón, si nosotros hemos ofrecido perdón, si nosotros hemos restaurado la confianza, entonces cerramos el circuito, no dejamos hilos sueltos, trampas en las que vamos a volver a caer y que no curan el conflicto, ¿no? Y no, a veces es porque el orgullo, bien el mío o el del otro, no ha dado pasos para resolver el conflicto. En vez de aceptar un arreglo prematuro, por encimita nomás, poniéndole tierrita, sino, y ni permitir también que las relaciones se marchiten. Sí, ya la perdoné, pero no tiene la misma relación que antes, es por encimita. Tenemos que buscar activamente la paz y la reconciliación genuinas, perdonando, así como por Cristo Dios nos perdonó. Jesús en el Sermón del Monte decía que si no hemos resuelto conflictos, ni vayamos con nuestra ofrenda, que puede ser alabanza, aquí vengo a cantar, predicar, voy a dar limosna a los pobres. Ninguna de esas ofrendas va a ser aceptada si usted no ha resuelto un conflicto. Y él también decía que hagamos bien, el bien que queremos recibir lo hagamos en positivo. Y Pablo dice que busquemos en Filipenses 2 no solo nuestro beneficio, sino también el de los demás. Y hay otra cosa que quiero hablar, mi responsabilidad en el conflicto. ¿Qué pasa cuando yo digo, pero si yo no he hecho nada? Y estoy enredada en un conflicto. Sí, es verdad que a veces no sabemos por qué está la otra persona resentida. Pero la actitud mía, la respuesta mía a ese conflicto que ya existe, aunque yo crea que no lo haya provocado, esa ya es mi responsabilidad. También nuestra responsabilidad es tomar la iniciativa. Dice Pablo en Romanos 12, 17 al 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Puede ser que haya respuesta de paz o no. Eso déjeselo al Señor. En conclusión, la base de lo que he querido dejarles esta tarde es, la mujer creyente está llamada a ser restauradora de relaciones, una pacificadora. A mí me da miedo ese cartel, pero bueno. Quiero recordarles los principios para que ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven, no? Principios, declaraciones o convicciones fundamentales que hemos esbozado en esta oportunidad. Primero, el conflicto no es pecado. Las emociones no son pecado. El circuito se cierra solamente cuando se resuelve el conflicto. Para resolver el conflicto se necesita tomar la iniciativa. Dios se deleita en restaurar relaciones quebrantadas. El Evangelio es clave para la paz. Para resolver el conflicto se requiere humildad. Es fundamental escuchar, hermanas, qué difícil que es. Escuchar con atención y respeto. La actitud de servicio es un pilar importante en la prevención y en la solución de conflictos. El perdón es vital para cerrar el circuito en un conflicto. El perdón es el puente que nos lleva a reconstruir la confianza. Y quiero también dejarles algo que he llamado píldoras de sabiduría.
El conflicto no es un accidente, es una oportunidad. El conflicto se resuelve, ojo, cuando hay dos ganadores. Ambas partes satisfacen sus necesidades. Cada parte tiene un gran poder, el de no reaccionar llevado por las emociones o impulsos. El enojo nos puede hacer dar el mejor discurso del cual nos arrepentiremos toda la vida. Cuando se sienta al borde, quiero que se les quede aquí, cuando se sienta al borde de tirar la toalla, recuerde que puede pedir ayuda. Debe pedir ayuda. Busque una mentora, una compañera de cuentas. No crea que usted tiene todos los poderes, toda la sabiduría. Hermanas, reconozca que tiene necesidad de ayuda. Pida ayuda. Y solo el amor restaura, sana. Cristo nos amó y Él nos ha restaurado, nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Dios nos ayude a ser mujeres de paz, pacificadoras, restauradoras. Gracias, mis hermanas. Vamos a orar. Oremos, mis hermanas. Padre del cielo, que enviaste a tu Hijo para establecer la paz con nosotros. Tú eres príncipe de paz y tú nos has llamado a tener relaciones restauradas con todos nuestros semejantes. Pero, Señor, especialmente con aquellos que son los más cercanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros líderes, los hermanos de la iglesia. Señor, que podamos venir ante tu presencia para alabarte y que nuestra alabanza sea aceptada delante de ti. Que nuestro servicio, Señor, pueda ser aceptado por ti porque hemos restaurado relaciones. Y que, Señor, cuando necesitemos venir a ti por perdón, porque siempre estamos necesitados de perdón, podamos esperar tu perdón porque nosotros también hemos perdonado. Señor, que nos des la madurez de tomar la iniciativa, de confrontar amorosamente, de ofrecer perdón, Señor, y descansar en ti, en que tú vas a hacer tu parte, nosotros hacemos la nuestra. Que podamos ser realmente llamadas hijas tuyas, porque somos pacificadoras. Te ruego por la vida de cada hermana que en esta tarde tuvo la oportunidad de escuchar los principios que están encerrados en tu palabra y que no se vayan de aquí sin una decisión deliberada, una decisión firme de restaurar relaciones rotas. Bendice, Señor, a las mujeres que están aquí, a tus hijas que te buscan. Lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, mis hermanas. Dios las bendiga.